Buenos días, mi nombre es Juliana Parra y hoy voy a dar una plática sobre biotecnología reproductiva para el rescate zoogenético de bovinos criollos. Como todos sabemos, la biodiversidad es esencial para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria y forma parte de los ecosistemas que deben ser manejados racionalmente para procurar la resiliencia y mantención de los servicios ecosistémicos que provee. De esta manera se añadió como otro tipo de lista a los animales que están en vía de extinción, incluyendo a los que son autóctonos de cada región. Eh, Organizaciones mundiales han intentado hacer el rescate de tanto de animales silvestres como de animales propios de cada región. Entre ellos pues está la llamada lista roja y la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación de la Agricultura. Todo esto pues en pro de generar las políticas necesarias y los avances científicos para que se puedan realizar pues la conservación tanto del material genético como de los animales. La FAO ha realizado y desarrollado el Plan de Acción Mundial sobre los recursos zoogenéticos, que se categorizan en 4 estrategias prioritarias. La primera es la caracterización, inventario y seguimiento de los riesgos de animales en riesgo o de los riesgos de perder los animales que estamos tratando de preservar, ¿no? Y pues que están directamente en nuestras granjas y directamente en nuestro bien productivo para la seguridad alimentaria nacional. La estrategia número 2 es la utilización sostenible y desarrollo propicia para estas especies que se desarrollen dentro de su ambiente para que puedan explotar todas sus funciones o técnicas. La número 3 pues es obviamente la conservación de material genético, eh, conservación de material genético y de animales, ¿no? O sea, es como la consecuencia. Y la estrategia prioritaria número 4 es desarrollar políticas institucionales y creación de capacidad gubernamental y obviamente de personal, ¿no? Eh, Hay una plataforma donde se lleva a cabo o tiene como objetivo tener el inventario mundial de especies con fines zootécnicos y que están en vía de extinción, que es esta, donde pues hay un monitoreo constante de razas por país, hay un informe anual y también nos da algo muy importante, que son las razas transfronterizas, que también son importantes para, para, para estudiar y pues para ver qué tan adaptativo está el proceso y qué funciones o técnicas nos pueden llevar a cabo o qué funciones podemos apropiarnos para desarrollarlas zoogenéticamente. También pues hay razas locales en riesgo, donde podemos ver un histograma donde nos indica cuál es el porcentaje de animales en riesgo por región. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está, llama la atención pues obviamente el aumento de especies en riesgo de extinción en todas las regiones, pero sobre todo en la región de Norteamérica y de Europa. Entonces, para que lo tengamos presente y que existe esta información y que está consignada bajo esta plataforma. Hice un cuadro respecto a las razas criollas del inventario reportado en la FAO. Y pues así es muy triste ver que la mayoría de nuestras especies autóctonas pues sí están en un grave riesgo. Entre ellos pues el chino santanderiano, el costeño con cuernos, el artor del valle y lucerna. Estas especies pues sí están en alto riesgo
tener baja población reportada. Ya hay gente más especializada que pues, va a tener algunas dudas sobre esta. Yo también hice un correo electrónico, pero pues no fue respondido, pues para ver cómo hacen el reporte, ¿no? Si hay un seguimiento por parte del gobierno nacional, pero pues no obtuve ninguna respuesta. En esta plataforma está la información de la persona que, que es el que reporta, o bueno, la institución que reporta el inventario de estos animales. Pero lo más preocupante es la opción o la variable desconocido. Pues realmente no sé en qué se basan para decir pues que su estatus cómo está, ¿no? Que la población cómo está, si existe, no existe, pero realmente está en desconocido. No se atreven a decir si está extinta o no, simplemente que no hay información sobre estas razas. Entonces, eh, como ustedes vieron, hay estrategias prioritarias, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir centrando de lo general a lo particular respecto a nuestro tema, ¿no? Entonces, pues nosotros pues cabemos en la parte de conservación, obviamente, donde pues hay que tener en cuenta estas premisas, ¿no? Establecer políticas de conservación, crear o potencializar programas de conservación in situ y ex situ, elaborar y aplicar estrategias de conservación regionales y mundiales a largo plazo, o sea, eh, procurar colaborar, que la parte científica no esté aparte de la parte productiva y que pues que haya una sinergia entre las dos porque ninguna de las dos puede existir sin la otra, ¿no? Esto también lo podemos llevar a cabo, pues obviamente utilizando tecnologías de otros países para resguardar material genético, es un ejemplo nomás, y pues ampliar la gama de actividades que podemos realizar para prevenir que estas razas se extingan, porque realmente deberían estar consideradas como razas en vía de extinción por la lista roja, pero pues no sé bajo qué parámetros entra o no entra, eso sí lo desconozco. Y pues por último, elaborar planteamientos y normas técnicas para la conservación. O sea, realmente este es un plan estratégico que debería funcionar todo el tiempo, ¿no? Y en cada una debe haber profesionales dedicados para cada situación. No está de más el, el dar el por qué queremos que nuestras razas criollas existan, ¿no? Sabemos pues de sus eh, cualidades, como es la resistencia por presentar menos estrés por calor, tiene una alta adaptación a escasez de agua y de forraje, tiene una amplia y adaptabilidad, interacción genotípica por el ambiente que lo rodea. También, pues obviamente hay oportunidades de la mejora genómica para mejorar las características de adaptación, la parte de juzgamiento de la raza, luego eh, la identificación genómica de ella y luego pues la producción de estos animales, ¿no? Clasificados o seleccionados por ciertos fenotipos que son importantes para la producción. Y por último, la resistencia y tolerancia a parásitos y enfermedades. Entonces, pues realmente con todos los cambios ambientales que se vienen ocasionados por el cambio climático, pues estas aptitudes son de resaltar y de reproducir en nuestros sistemas y en nuestros países en vía de desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer el rescate genético? Primero, por el potencial económico que tiene. Ahí nos podríamos ahorrar. Hay personas que están calificadas para hacer una mejor comunicación de estos datos. También el potencial científico, que pues obviamente
¿Qué lo hace tan resistente? ¿Cómo podemos producir o podemos reproducir estas características en nuestros animales a través de cruzas, a través de transferencia de embriones, si son más resistentes, el cambio y el cambio perdón, el cambio de estaciones en algunas regiones de los países que nos conforman como América Latina, pues eso también tiene eh, ciertas consecuencias directas sobre el potencial tanto económico como científico. Obviamente, nuestro arraigo cultural y histórico de estas razas y pues su contribución a generar energías más limpias y no contaminantes al ambiente. ¿Cómo? Pues bueno, realmente, pues como vemos, este es un plan estratégico multidisciplinar que necesitamos profesionales eh, capacitados para cada una de estas variables, ¿no? Y pues obviamente todas convergen en algo. Aquí pues obviamente es la conciencia social que pues va de la mano con nuestra educación, el aumento de poblaciones, que pues obviamente tenemos pocos animales, tenemos que repoblar, la conservación de su ambiente, la selección natural por ímpetus y ítems de manera genética y obviamente la conservación. Este pues va de la mano o tendría que ir equilibrado con el mejoramiento de las razas, ¿no? Dependiendo de las actitudes que veamos en cada una de estas. Entonces, va centrándonos a la conservación genética de las especies amenazadas, llámese, y esto aplica no solamente para eh, razas animales, sino diferentes tipos de plantas que están siendo reemplazadas por nuevas semillas o tecnologías que vienen a nuestros países, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que realizar un manejo in situ y ex situ, donde pues la conservación del ambiente tiene que ser el común denominador junto a la producción zootécnica. Estas tienen que ir siempre de la mano para procurar el aumento de número de animales para poder hacer una selección y categorización, tanto por fenotipo como genotipo, porque obviamente estas dos están directamente relacionadas. Eh, Esto pues obviamente van a tener que ver varias ramas científicas, ¿no? Que están en auge actualmente, como la epigenética, donde pues obviamente se evalúan los cambios de la expresión de ADN sin que se modifique la secuencia genética, pero que lleva información importante tanto de adaptabilidad como de fenotipos, ¿no? Algunos polimorfismos respecto a las enzimas, respecto a la respuesta humoral, toda esta información está implícita en en el código genético y pues que la epigenética lo está desarrollando primero sistemas para detectar y dos, cómo aprovechar esta información para el bien primero, de la producción de alimento y segundo, pues en pro de que las especies no se extingan. Polimorfismos genéticos, que pues obviamente son las que definen la susceptibilidad a las enfermedades, resistencia o susceptibilidad a fármacos, protección de enfermedades y obviamente algunas ayudas a nivel metabólico. Y por último, las puse porque son como las más actuales, ¿no? Pero hay muchas ramas que están consideradas dentro del estudio genómico de todas las especies en el mundo. Y por último, pues las ciencias ómicas, que pues obviamente simplemente se dividieron como cada una de las partes funcionales del ADN, donde pues obviamente todas estas variables, tanto de la genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, van a influir en la caracterización del fenotipo. Entonces,
De esta manera, pues obviamente, todas estas, más las que no puse, pues obviamente van a influir en el fenotipo, el cual va a responder indirectamente o directamente a la conservación del hábitat y la producción zootecnia. Por otro lado, el manejo ex situ, pues obviamente es el manejo directo de los componentes celulares de los componentes celulares y de los, entre comillas, hábitats donde se da la conservación, la maduración de los gametos, ¿vale? Entonces, entre ellos, pues obviamente está el genoma como tal, donde tenemos DNA, RNA, ADN mitocondrial, RNA pequeños, que pues ahorita están tomando auge bajo cuál es su influencia sobre la transcripción final de cualquier gen, cualquier proteína, pues obviamente están tomando mucha fuerza y que estamos, o la comunidad científica está estudiando. La parte de gametos, o, que pues obviamente pues está obviamente calificada en el restablecimiento de las funciones tanto de conservación evolutiva como de mejoramiento, ¿no? Pues obviamente nos referimos a la conservación de los espermatozoides y la conservación de los ovocitos, que son ellos los que llevan toda nuestra información evolutiva, genética, y que pues obviamente se va a reproducir mientras nosotros tengamos y conservemos de manera adecuada este material genético. Obviamente tiene que estar bajo procesos bajo la bioética en todos los aspectos. Protección de material como testículos, ovarios y úteros. Y pues obviamente todas estas tienen que estar en manos de gente calificada y que maneje técnicas de alta calidad para no perder, o sea, hacer que la conservación de gametos pues sea una realidad y sea de manera ética y sea de manera coherente, ¿no? Pues tenemos poco material, tenemos que aprovecharlo de la mejor manera, tratar de tener todas las técnicas desarrolladas para lo que podamos conservar y más adelante voy a hablar de esto. Y como ustedes pueden ver, pues esto pues forma un círculo, ¿no? Un ciclo que todos los profesionales tenemos que entrar en algún momento. Todos son importantes en este ciclo, pero tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Y procurar que se haga. Conservación de material genético, pues lo dividí en tres partes, donde pues obviamente, donde lo encontramos, o sea, hay que guardar su ambiente. Entonces, el ambiente de los espermatozoides, pues es el ambiente testicular y epididimal. Entonces, si yo cuido el epididimo y los testículos de estos animales, pues obviamente vamos a tener una parte muy importante ya salvaguardada. Obviamente terminamos sin quererlo, pues bueno, y con, y con, y con reserva, eh, la conservación de material genético celular. A celular me refiero pues obviamente a los espermatozoides en todas sus fases de maduración y todos los procesos celulares que conllevan a una foliculogénesis dentro del ovario, ¿no? Y por último, termino pues con la conservación directa del concepto de los embriones, que podemos tener pues obviamente diferencias tanto en la criopreservación como en la maduración, que nos conviene más, hacer la congelación o la vitrificación de un embrión con activación del genoma o sin la activación del genoma, ya con diferenciación celular o sin diferenciación celular. Entonces, estas son realmente incógnitas que todavía persisten, pero que estamos trabajando día con día mediante la investigación. Entonces, recuerden que a nivel tisular, y me voy a referir en este momento al testículo, pues contiene toda la maquinaria
para realizar la maduración de las espermatogonias. Eh, Esta diapositiva es de la estrategia que se tiene en humanos para conservar el material genético de los niños que enferman, ya sea por un cáncer o porque tengan que entrar en algún evento patológico que ponga en riesgo, obviamente, pues, el testículo o todo el aparato genital masculino, que nos va a conllevar a una muestra de estas células, las cuales pues tenemos varias estrategias para conservarla. Cuando ya pase o sobreviva a este insulto, pues obviamente más adelante va a poder con sus propias células reproducirse. Entonces, este es el fin final de este tipo de estrategias, como ustedes la pueden ver, es en todas, pues casi es capturar células literal desde el testículo, ya sea por biopsia, conservación del testículo entero, como lo vamos a ver más adelante, para que termine obviamente en un xenotrasplante y pues se dé una concepción natural o se vaya a una técnica de reproducción asistida. Y pues sus variantes, ¿no? Sus variantes. Esta última pues es de conservación dentro de los animales, que pues está descrita, no sé si ya la estén haciendo a nivel experimental, pero sí está descrita. En animales, pues ya de convergencia zootécnica, pues obviamente una de las mejores opciones para conservar el testículo, pues es haciendo, pues después de la castración o de la muerte del animal, recuperar los testículos, hacer la congelación por fases del, del testículo, fases no, partes del testículo, se rebanan un poco, se rebanan y esto se conserva en nitrógeno líquido. Luego, pues después de varios pasos enzimáticos y digestivos y de controles muy estrictos sobre su anatomía, pues estos van a diferenciarse a nivel in vitro, se hace una inmunohistoquímica y se trata de obtener al final espermatozoides o espermatogonias que las vamos a poner a cultivar en cocultivo con células de Sertoli. Recuerden que las células de Sertoli son las de sostén. Entonces necesitamos que las células que estas espermatozoides puedan crecer en un sostén pues natural, en este caso pues las células de Sertoli. También pues es a discreción, ¿no? Estos son estudios que se están realizando, pero que todavía la aplicación a nivel de campo pues está un poco retrasada, pero ya se está haciendo y eso también está bien, ¿ok? Bueno, ¿cómo obtenemos las células a nivel testicular? Pues con estas técnicas quirúrgicas en todos los casos y pues la probabilidad de que encontremos o no encontremos espermatozoides viables y funcionales, ¿ok? Aquí pongo pues un diagrama de la Comisión Europea para la Preservación de pues células germinales en adolescentes y niños, ¿no? Entonces, pues obviamente no, el punto de división pues va a ser la pubertad. Si pues el paciente es prepuber, pues simplemente pues lo único que hacer es una biopsia testicular y hacer un método de criopreservación con lo que se recupere espermatogonia o espermátide, va a depender lo que se encuentre, se va a criopreservación. Si ya tiene, pues si ya hubo o ya alcanzó la pubertad nuestro paciente, pues obviamente va a tener que podemos obtener muestra de espermatozoides, lo cual pues nos va de pronto a ahorrar el paso de la biopsia y pues simplemente nos vamos a protocolos de almacenamiento de semen.
Si no es así, la biopsia, pues tenemos dos, ¿no? El protocolo de almacenamiento de células inmaduras o madurarlo in vitro y terminar con un protocolo de almacenamiento final, ¿no? Ok, entonces, eh, ¿por qué es importante la conservación del testículo? Eh, En los últimos años se ha desarrollado, pues obviamente, y los ovarios, perdón, se han desarrollado varias técnicas y sobre todo para pacientes que tienen o van a tener algún evento de quimioterapia, radioterapia, que va a afectar directamente o indirectamente su calidad espermática o ovárica y que va a afectar pues obviamente su descendencia si es que la quiere tener en algún momento. Entonces, de aquí se han desarrollado varias estrategias, donde pues la primera es la congelación directa del ovario o del testículo. Ya hay muchos kits que hacen, o sea, que nos ayudan a preservar directamente el testículo o el ovario. Métodos de vitrificación, que pues, simplemente son deshidrataciones que nos llevan a que pues obviamente eh, deshidratemos mm, programadamente el ovario y lo conservemos al final. Ya también hay kits. Sé que también se han tratado de desarrollar en animales silvestres, sobre todo en felinos. Entonces, pues es una buena opción, ¿no? Sobre todo para eh, vacas y toros que mueren por alguna razón, pues tengamos estas técnicas para hacer su preservación y pues su posible uso más adelante. Otro tipo que también está tomando auge y que ha tenido ciertas restricciones por la naturaleza propia del, la naturaleza propia de la naturaleza propia pues de la técnica, ¿no? Acá pues lo que se hace es obtener muestra del ovario, se puede hacer una extirpación total o parcial del ovario y vamos a obtener pequeñas láminas, las cuales pues van a ser criopreservadas o van a ser directamente trasplantadas a la receptora y lo único que vamos a poner pues es obviamente estas láminas encima de los ovarios de los ovarios o del tejido ovárico que quede y pues ahí lo dejamos para que obviamente después con estímulos hormonales, pues pueda hacer funcional, ¿no? También, obviamente, el senotrasplante. Entonces, podemos hacer la transferencia acá o podemos pasar sí, la rodajita de ovario y lo podemos trasplantar a varios sitios, como lo podemos ver, ¿no? Hacer un senotrasplante autólogo y, digamos, si el cáncer o la radioterapia va a ser determinada en cavidad abdominal, pues este sería una buena opción, ¿no? Hacer primero el rescate del ovario antes de hacer el tratamiento, se hace el senotrasplante, la paciente o el paciente se hace su terapia y pues cuando ya se recupere, pues obviamente pues se va a retirar el tejido y se va a tratar de colocar de nuevo acá, ¿vale? Aquí les muestro cómo es la secuencia de la FSH con un trasplante de ovario. Cerca de los 5 años hay eh, una recuperación de la de la actividad de la FSH en estos ovarios. Entonces, este tipo de técnicas pues son importantes, ¿no? Y que las tengamos a la mano. Cuando tengamos un animal muy costoso, un animal como los animales criollos,
estas técnicas tienen que estar a nuestra mano. ¿Por qué? Porque pues lo más rápido que podemos hacer es obtener el ovario, el testículo, el epidimo, y eso lo tenemos que guardar. Y estas técnicas nos pueden servir para conservar el material genético. Una de las más reconocidas y actuales es el trasplante de útero. Simplemente lo traigo a colación porque existe la técnica. Es probable que en un futuro pues podamos tener acercamientos quirúrgicos de esta manera para animales muy importantes, ¿no? Eh, entonces, ¿en qué consiste? Simplemente la donante pues va a donar esta parte del útero y pues se retira obviamente de la receptora. La receptora pues va a tener en teoría pues varias enfermedades que hacen que la gestación no sea adecuada y se pierda prácticamente todo lo que trate de implantarse aquí. Eso pues obviamente va a estar decidido por un control médico exhaustivo, ¿no? Luego se hace el trasplante, el control posoperatorio y luego pues después de cierto tiempo y según eh, los niveles de hormonales como FSH, progesterona y estrógenos, pues van a decidir cuándo va a entrar a un protocolo para poder pues quedar embarazada o obtener un concepto, ¿vale? Entonces, esta es otra técnica que actualmente hay, biotecnológica, y una muy actual, que es la ectogénesis, que lo que busca es obtener un ambiente propicio simulando el ambiente uterino. Entonces, es simplemente un saco, generalmente de plástico, el cual pues se le va a incluir todo este tipo de sustancias y pues vamos a tener ciertos avances aquí. Pues obviamente pros y contras, pues todos los que hay, pero obviamente es otra opción, es otro avance en el quehacer científico y en esta carrera de, obviamente, primero hacer la conservación gamética, pero tenemos que tener en dónde dónde se va a dar la gestación directa. Entonces, cuando no tenemos la gestación directa, de nada sirve que tengamos espermatozoides, ovocitos, embriones perfectos si nuestro recipiente no va a ser capaz eh, de generar toda la maquinaria necesaria para que sea una gestación buena. Otro, otro tipo de técnica que se está usando actualmente es la criogenización. Actualmente, pues ya se han criogenizado mascotas de compañía, entonces pues esperemos que más adelante se dé la iniciativa de hacer la criogenización de animales en vía de extinción sobre todo. Entonces pues prácticamente acá les muestro muy general lo que es el protocolo, ¿no? Pues antes de morir se ponen en hielo y se administran anticoagulantes, se realiza un masaje cardíaco después de que se ponen los anticoagulantes como para que tenga distribución sistémica. Luego se hace una extracción de la sangre y perfusión de soluciones preservadoras de órganos, entre comillas, porque obviamente no encontré cuáles son las soluciones preservadoras. Esto pues obviamente se va a hacer bajo condiciones bajo cero, y luego se hace una curva de congelación habitual, como las que nosotros hacemos en espermatozoides o en ovarios, y luego pues obviamente pasa de menos 130 a menos 196 grados centígrados, y esto pues obviamente el cuerpo se va a conservar por mucho tiempo, muchísimo tiempo, y pues simplemente los meten en el tanque y ahí pues van a quedar. Prácticamente es como un análogo de lo que hacemos con nuestras pajillas, nuestros embriones, nuestros ovocitos. Y pues no voy a hacer ningún hincapié en estas, ¿vale? Ok,
Entonces, ahorita ya vimos cómo podemos manejar de manera tisular, ¿no? Incluimos el útero porque es donde se va a realizar la gestación. Si no tenemos dónde gestar, todo nuestro trabajo de criopreservación y almacenamiento previo, tanto celular como tisular, pues va a estar incompleto y no va a servir de nada. Entonces, si no tenemos estas tres opciones y estos tres criterios en nuestra cabeza, no vamos a poder llevar a término lo que queremos, que es el aumento de la población de nuestros animales, ¿vale? Entonces, simplemente aquí vamos a empezar directamente a nivel celular. En este caso, vamos a empezar con el espermatozoide. Solo puse esta imagen para que recuerden lo complicado que es la célula. Realmente a veces, muchas veces lo vemos en el microscopio, lo vemos en la televisión, pero no tenemos la convicción de lo que significa esta célula, altamente compleja y especializada. Entonces, simplemente recordar donde tenemos algunos organelos, realmente una célula común y corriente somática redonda, en teoría, dependiendo de la célula, pues está en un ambiente volumétrico circular. En este caso, todos los organelos que conocemos están distribuidos en todo el espermatozoide. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pues estas diferencias van a ser marcadas tanto en la cabeza como en la cola y pues vamos a tener diferencias por animal, por especie, por cepa, por estirpe. Entonces, realmente esta parte es muy compleja en todas las especies y razas, ¿ok? ¿Qué criterios vamos a tener en cuenta para almacenar o preservar esta célula? Pues uno, el método de colecta. En todas las especies es diferente. Muchas veces me dicen, no, doctora, es que, mire, es que los criollos necesitan otras adaptaciones. Claro, es como si estuviéramos hablando de un animal silvestre. O sea, realmente si concebimos la medicina puntual, eh, personalizada, pues aquí es casi un 90%. ¿Por qué? Porque obviamente todas las especies son diferentes, todas las razas son diferentes y como lo vamos a ver, pues tenemos que tener eh, personal capacitado, pero también adaptativo a todo esto. Porque si no somos capaces de mejorar nuestros medios de cultivo, nuestros medios capacitantes, nuestros medios de selección, y fuera de eso, no tenemos en cuenta todo el material de laboratorio que tenemos que tener estandarizado para solamente una raza, una estirpe, es un problema gigante. Entonces, tenemos que tener profesionales que sean adaptativos, ¿ok? Entonces, ¿dónde podemos tener problemas? En el método de colecta, eh, si es por el método químico, eh, por estímulo eléctrico, por vagina artificial. Entonces, obviamente todas las variables que comprometen a esto van a cambiar. Los medios de dilución espermático van a cambiar en todas las especies y en todas las razas. Los medios de capacitación y selección, pues obviamente en este sí es que es aún más variable porque va a depender primero pues del peso, porque generalmente se hace por gradientes de concentración. Entonces, aquí vamos a tener varios inconvenientes que tenemos que ir resarciendo. Y pues por último, el almacenamiento. Para esto, pues obviamente, y sobre todo a nivel espermático, hay mucha información en la red. Prácticamente pues ya nos venden por internet pues nuestro kit de congelación de espermatozoides. Simplemente tú tomas la muestra, lo pones en la camarita, mandas la foto para que te evalúe en teoría alguien, te hace tu test de espermático, te devuelve los resultados y te dice, ¿sabes qué? Mira, congela o no congela ahorita. Prácticamente es así y está disponible en la web. Este es uno de los que encontré, es probable que hayan más, pero lo traje a colación porque pues realmente la tecnología está en nuestras manos. Este
este microscopio pues está bien, es reusable, entonces es bueno porque lo podemos usar nosotros en nuestra práctica clínica, sin tener la necesidad de llevar el microscopio, llevar todo en nuestro carro, pues simplemente ahora podríamos llevar solamente esto, tomamos el video en la aplicación y después lo evaluamos o al momento lo evaluamos y tenemos, así no sea porque obviamente esto es para parámetros reproductivos en humanos. Simplemente hacemos nuestro test, tomamos nuestras medidas, hacemos nuestras aproximaciones, tanto por especie como por individuo, porque sabemos que la respuesta individual es muy alta en estos animales. Y por último, pues tomamos la decisión de congelar o no congelar. Pero cada día hay más aplicaciones y más ayudas tecnológicas para que podamos realizar nuestro nuestro espermatograma de manera confiable y segura. Eh, Aquí es otra tecnología que está en auge, perdón un momento, que obviamente tiene que estar basada en el metabolismo, tanto ambiental como propio de la célula. Entonces, simplemente acá traigo como ejemplo todos los transportadores que existen en el espermatozoide dependiente de glucosa. Entonces, obviamente, ¿por qué traigo este ejemplo? ¿Por qué? Porque recordemos todos los polimorfismos que existen genéticamente reportados de todos los parámetros enzimáticos de transportadores, que obviamente muchos de ellos nos van a llevar a la susceptibilidad o resistencia a una enfermedad. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta y saber que existen y que son muy variables en todos los animales, en todas las especies, ¿vale? Uno de los avances que más ha sorprendido al mundo es pues, la tecnología de los nanobots, pues prometedora sí y no, porque pues obviamente ya tenemos, si fuera solamente por esta acercamiento de espermatozoides inmóviles, pues bueno, ya tenemos otra como la ICSI, ¿no? Entonces, simplemente la traigo a colación porque existe, porque la están trabajando, pero obviamente pues está siendo evaluada. Es probable que en un futuro pues se haga la evaluación clínica y pues de estabilidad, ¿no? De este tipo de, de técnicas. Ok. Inseminación artificial. Bueno, ya tenemos nuestro útero, ya tenemos nuestro testículo, nuestro ovario. Ok, listo. Entonces ahora vamos a ir directamente a la inseminación artificial. Entonces, capacitación espermática, congelación, almacenamiento, lo que ya sabemos, ¿vale? Todas las teorías de congelación y lo que llevamos de la parte práctica. Ahora, simplemente para que recordemos la anatomía del aparato reproductivo femenino en los bovinos. Acá está nuestro amigo el cervix, el cual pues obviamente nos trae muchos problemas y el cual, según artículos o de los pocos artículos que existen en ganado criollo, pues es donde muestran más diferencias, que muestran más estrechez y que probablemente tenga que ir relacionado por una diferenciación hormonal que obviamente se ve reflejada en, que se ve reflejada en, en todo el aparato, pero más explícitamente en el cervix. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de la inseminación? Pues obviamente diferencias anatómicas entre las especies de los bovinos que manejemos, la respuesta hormonal y las patologías existentes o preexistentes que tengamos en nuestro animal. Como sabemos, y traigo a colación pues de ejemplo, las diferencias que existen entre el Bos taurus y el Bos indicus respecto a su aparato reproductivo. Entonces, simplemente para que veamos cuántas diferencias hay entre estas dos especies que son de las más estudiadas en el mundo
Imagínense cuántas más variables vamos a tener diferentes en nuestras razas criollas. Pues aquí solamente lo dejo de ejemplo. Simplemente para recordar la anatomía del ovario, donde pues obviamente tenemos folículos, los cuales van a formar las células de la granulosa y el ovocito, van a formar lo que conocemos como complejo cúmulo-ovocito. Este complejo cúmulo-ovocito va creciendo con el tiempo conforme va creciendo el folículo. Entonces ya después de que alcanza el tamaño de F3, como conocemos en reproducción, pues obviamente este va a ser ovulado. ¿Cómo lo vemos en ecografía? De esta manera. ¿Cómo obtenemos el material genético? Pues una de las más conocidas es el OPU, que es una inyección la inyección va directamente para la colecta de los folículos, entonces simplemente hacemos la inyección y colectamos desde el ovario directamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Este tipo de células que son los COX, el complejo cúmulo ovocito, que ahora me voy a referir como COX a partir de ahorita, el cual, pues obviamente va a tener células de la cúmula, células de la teca, que van a ir rodeando al ovocito para que éste madure. Entonces, aquí tenemos varios tipos celulares y varios complejos celulares que podemos criopreservar para que mantengamos el material genético de todas las especies en vía de extinción. Esto simplemente para que ustedes vean cómo influye la formación de la cavidad antral en la maduración del ovocito. Recordemos que el ovocito tiene todo su ciclo celular dos veces, ¿no? Entra en metafase 2, arresta, y en metafase 1 se arresta con la extrusión del primer cuerpo polar y luego, después de la fertilización, acaba extruyendo el segundo cuerpo polar para que quede con una carga genética en el ovocito, ¿vale? Esto generalmente está promovido por la fertilización. En algunas especies hay otros procesos como la partenogénesis que también activan el ovocito y hacen que se extruya de manera natural la tercera copia del material genético. ¿Qué podemos obtener? O sea, si tenemos el ovario, pero pues no sé, le vemos quistes, así, podemos hacer cultivo de los folículos como tal. Entonces, por disección muy fina podemos colectar los folículos, ponerlos en crecimiento y obtener un ovocito maduro in vitro. Esta es una de las tecnologías actuales. Entonces, simplemente para que ustedes vean la parte de los folículos. También podemos hacer cultivos de COX, de los complejos cumulovocitos, a nivel in vitro. Simplemente, pues, tenemos que manejar, obviamente, la estandarización de los medios de cultivo, porque obviamente cada etapa generalmente, pues, va acompañada de cambios sustanciales moleculares que tenemos que cumplir a nivel de laboratorio. Y el cultivo de ovocitos, que lo que busca es que pasemos de vesícula germinal, ¿sí? de que estén en estadios anteriores del ciclo celular y los llevemos a que haya al menos la extrusión del primer cuerpo polar. De esta manera, pues ya podemos pasar a la siguiente técnica biotecnológica, que es la fertilización in vitro. Aquí, pues, la fertilización in vitro, pues, como ustedes saben, eh, simplemente tomamos la muestra capacitada de nuestro toro y lo ponemos en contacto con los ovocitos en metafase 2 o con extrusión del cuerpo polar. Aquí vemos la extrusión del cuerpo polar en un medio y pues lo dejamos incubar por un tiempo determinado que va a variar por especie, por raza y por individuo y simplemente pues lo que buscamos es que uno de los espermatozoides pues entre a nivel del ovoplasma y se dé la fecundación. Un acercamiento mayor cuando pues la calidad del espermatozoide es mala o porque tenemos muy poquitos espermatozoides, pues es la inyección intracitoplasmática, la cual se hace con un micromanipulador. Tomamos el espermatozoide capacitado, lo introducimos
en el ovocito. En el ovocito aspiramos un poco del ovoplasma y liberamos el, el espermatozoide dentro, ¿vale? Esta es otra de las cualidades que podemos hacer. Ahora bien, ya hicimos nuestra fertilización in vitro, que asemeja a la fertilización que se da pues de manera natural en el oviducto. Entonces, ya tenemos la capacidad tecnológica para realizar este cultivo a nivel in vitro. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, después de la fertilización, pues obviamente van a venir divisiones sucesivas de dos en dos, ¿no? Prácticamente hasta llegar al estado de mórula. Entonces, simplemente vean cómo se divide el contenido de ADN. Los punticos rojos son el material genético y pues obviamente cada una de las divisiones que presenta el embrión. Eso lo podemos hacer de manera in vitro también. Aquí, simplemente para que vean cómo podemos también, obviamente, hacer el desarrollo del, ay, no se ve, ok, así. Cómo se ve el desarrollo del embrión hasta blastocisto. Entonces, pues podemos también hacer time lapses, como en este caso, que son un pedacito corto de todo lo que tenemos que hacer a nivel de in vitro. Entonces, ponemos cámaras que nos evalúen la división de todos los embriones. Y de esta manera, pues tener blastocistos funcionales y de buena calidad. ¿Por qué? Porque obviamente van a dividirse en varios linajes celulares que nos van a dar, que son el principio tanto de la diferenciación de órganos como la formación de la placenta. Entonces, obviamente, si alguno de estos viene disfuncional o no está en la calidad óptima, pues obviamente no vamos a tener un blastocisto adecuado. Eh, Medios de cultivo, pues hay estáticos, dinámicos, etcétera. Uno de los nuevos avances tecnológicos es el cultivo de microfluidos, que pues hay, como ustedes pueden ver, gran variedad en el mercado. Algunos de estos pues ya han tenido serias modificaciones y siguen siendo modificados, porque obviamente eh, la especie, el individuo, pues va a influir mucho. Lo bueno es que obviamente lo bueno de estos sistemas es que te adhiere la capacidad de fluidez importante que a nivel estático no lo podemos hacer. La congelación convencional, no me voy a detener en esta parte, siento que la gran mayoría la maneja, pero sí quiero demostrar, nomás vuelvo con las razas más estudiadas en el mundo, que hay diferencias significativas en la preservación de los embriones congelados. Entonces, hay serias diferencias que tienen que ser establecidas y estandarizadas por cada una de la raza mínimo. Por raza mínimo tenemos que hacer una estandarización. También, pues obviamente, otra de las tecnologías que tenemos a la mano, pues es la vitrificación, donde podemos tanto vitrificar ovocitos como embriones. Entonces, pues simplemente antes y el después son deshidrataciones sucesivas, controladas, y congelación en criotops, que generalmente es la opción más viable para terminar el protocolo de vitrificación. Este pues simplemente es la desvitrificación, el protocolo, entonces se los dejo ahí y acá está la liga por si gustan investigar más sobre este tema. Y este es simplemente un time-lapse de cómo después de desvitrificar un blastocisto. Entonces vemos cómo después de no sé cuánto tiempo tenemos un vitrificado de esta manera y cuando ya lo vamos desvitrificando o se rehidrata y vuelve a adquirir su conformación natural. Y por último, pues agradecerles por su atención. Me quedan nomás estas conclusiones, que tenemos que hacer una estandarización de los parámetros reproductivos
naturales, ¿sí? O sea, tenemos que definir qué se me diferencia una vaca o un toro de la raza Bond, de la raza Romo Sinuano, eh, a grosso modo, no sé, calidad espermática, cuánta hormona, si, cuánta hormona requiere para entrar en un protocolo de superovulación, no sé, todos estos parámetros que ya medio conocemos y que están variando de igual manera en vos índicos y vos tauros. Entonces tenemos que hacer esa estandarización de parámetros reproductivos. Dos, hacer la estandarización de procesos a nivel de laboratorio. O sea, ¿eso qué significa? Uno, tener un embriólogo. Dos, que sea adaptativo. Entonces, obviamente, si tengo una incubadora X y he trabajado con una incubadora XY, pues me tengo que adaptar a la X. O sea, tengo que hacer primero, ver que la incubadora me sirva, que inyecte bien, todos estos procesos lo debe saber un embriólogo. Entonces, si ustedes van a implementar un proceso de estos, su embriólogo tiene que ser experto en estas cosas, porque si no hace una estandarización de procesos a nivel de laboratorio y solo copia lo que viene trayendo de atrás, pues no va a ser un proceso muy demorado en el cual pues obviamente vamos a perder material genético importante que debe ser conservado. Entonces, esta pérdida puede ser menor si ustedes contratan o educan profesionales que sean netamente especialistas en esta área, ¿vale? De esto, pues obviamente profesionales calificados, ya hay varias acreditaciones a nivel mundial que ustedes pueden seguir y pedir en su perfil de embriólogo que necesiten. Y pues otra vez, pues es el compromiso de todos, en todos los niveles. Recordemos las estrategias que viene implementando el programa de la FAO. Creo que es muy incluyente. Entonces, como que todos podemos hacer algo por la recuperación zoogenética de todas estas especies. De mi parte no es más, muchas gracias, espero que pues tengan un panorama más amplio de las tecnologías de biotecnología reproductiva. Todas estas se pueden llevar a cabo, lo único que se pide pues es paciencia para las estandarizaciones, pero obviamente todas estas pueden ser llevadas a cabo. De mi parte no es más, este es mi correo electrónico por si alguien gusta alguna aclaración, alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchas gracias y hasta pronto.